Buenas tardes, maestra. En este momento, ¿verdad? Daré inicio a lo que es la realización, ¿verdad? Del video a partir de la guía de aprendizaje, ¿verdad? Que tenemos en la semana 10 asignada, ¿verdad? Mi grupo, ¿verdad? Obviamente está conformado por André Marenco, mi persona, Jan Manuel Martínez, Gabriel Ramírez, Gabriel Espinosa y Muraco Molina, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Abordaremos lo que es el proceso de la longaniza, tomando, ¿verdad?, ciertos puntos como es la descripción del producto, el proceso de la producción, lo que son el flujo de proceso, las organizaciones nacionales e internacionales que tienen que ver, algunas de las legislaciones, la formulación y etcétera, ¿verdad? Pero esto es, ¿verdad?, lo que es nuestro informe, ¿verdad? Pero a manera creativa, ¿verdad? Y a manera de presentación, nosotros lo hemos hecho en Canva, ¿verdad? Para que sea más fácil el que ustedes, pues, pueda comprenderlo, ¿verdad? Un poco más. Por lo tanto, pues daré inicio a lo que es, ¿verdad?, el proceso de manufactura o el proceso de elaboración de la longaniza, ¿verdad? Primero que nada, tenemos que hablar a partir de describir el producto, ¿verdad? Saber y conceptualizar lo que es, ¿verdad? La longaniza es un embutido cárnico crudo elaborado principalmente con carne de cerdo y condimentos aditivos, ¿verdad? Esto es un embutido en tripa natural o artificial. Su origen tradicional ha evolucionado, ¿verdad?, haciendo industria tecnificada, es decir, que lo que un día fue algo de un proceso tradicional se ha venido desarrollando a que sea un proceso de manufactura, es decir, un proceso de producción a volumen, ¿verdad? También puede ser. Específicamente, pues tenemos la parte de Nicaragua, ¿verdad? Tenemos que la industria de los embutidos ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsada, ¿verdad?, por el aumento en la demanda de productos de rápida preparación y por la diversificación de las microempresas y pymes cárnicas. Este sector obviamente sabemos que genera mucho empleo, impulsa las cadenas productivas rurales y aporta el abastecimiento nacional de las proteínas, ¿verdad? Siguiendo con eso, describiendo un poco más, ¿verdad?, lo que es el producto, sabemos que esto tiene beneficios y tiene algunas desventajas y riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de estos, verdad? Que tenemos en beneficio lo que es la practicidad en la preparación, sabor atractivo, de verdad, y aceptabilidad cultural, a lo que también puede ser la posibilidad, ¿verdad?, de conservación prolongada, alto rendimiento culinario, entre otros, ¿verdad? Luego, tenemos desventajas y riesgos, ¿verdad? Dentro de las desventajas y riesgos que tenemos es que muchas veces en estos procesos hay niveles elevados de sodio y de grasa saturada, tenemos riesgos potenciales por nitrito y formación de nitrosamina y posible contaminación microbiológica si no se cumple con las buenas prácticas de manufactura y las cadenas de frío. Siguiendo un poco, ¿verdad?, con la presentación, seguimos describiendo que la longaniza es un embutido crudo fresco, ¿verdad? Al igual que su base de ingredientes son la carne de cerdo, la grasa como tal, la sal, el ajo, la pimienta, el achiote y el nitrito. Siguiendo un poco, tenemos algunas características sensoriales, ¿verdad?, que tienen lo que son los consumidores, que son un color rojizo o anaranjado, una textura firme pero flexible y un sabor especiado y con notas de condimento. Luego, tenemos algunas aplicaciones o uso de dicho producto. ¿Cuáles son estas? ¿Verdad? Tenemos una fritura o asado directo para consumo en desayuno, almuerzo o cena. Luego tenemos algunos ingredientes en platillos tradicionales como nacatamales, sopa o empanadas. Y también tenemos un producto listo para la venta en carnicerías, supermercados, ferias o restaurantes. Siguiendo un poco, ¿verdad? Tenemos, entramos a una de las partes ya que tiene que ver mucho con el proceso porque tenemos que tener en cuenta de que se tienen que cumplir ciertos estándares físico-químicos o microbiológicos para que esto pueda salir a la venta, ¿verdad? Para que este proceso pueda llegar a los consumidores, ¿verdad? Ok, tenemos una tabla que nos dan algunos parámetros y valores estándar que tiene que tener el proceso de manufactura de la longaniza. ¿Cuáles son estos? Bueno, dentro de estos tenemos la humedad, que tiene que ser menor o igual al 65%. Muchos de estos valores los vamos a medir en porcentaje para que se nos sea más fácil saber
cuánto tiene que tener de humedad en este caso, dicha longaniza, ¿verdad? Que el valor estándar dice que tiene que ser menor o igual al 65%, ¿verdad? Luego de proteína tiene que ser mayor o igual al 12%. Luego en otro apartado tenemos la grasa total, que nos dice que tiene que ser menor o igual al 30%, ¿verdad? Dentro del cloruro de sodio, ¿verdad? Tenemos que tiene que ser menor o igual al 3%, y la actividad en agua que ésta debe ser menor a, o igual al 0.92. Luego tenemos recuento de mesófilo aerobio. Esto te dice que tienen que ser menor o igual a 10 elevado a la 5, ¿verdad? UFC entre gramos, ¿verdad? Luego tenemos eh, lo que son, ¿verdad? Algún tipo de bacterias que, ¿verdad? Por ejemplo, la E. coli tendría que estar lo que ausente en 1 gramo, ¿verdad? Luego tenemos lo que puede ser, ¿verdad? La salmolena, que tiene que estar ausente en 25 gramos. Y algunos de los eh, nitritos residuales, pues tiene que ser menor o igual a 150 ppm, ¿verdad? Según el códex, ¿verdad? Que es en lo que se basan para poder, ¿verdad? Hacer o generar un estándar en lo que es la longaniza, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad? Una parte súper importante que es el mismo flujo de proceso, es decir, cuál es el paso a paso que debe tener el proceso de la longaniza. Sabemos que lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? Al momento de desarrollar el proceso de manufactura de la longaniza es la recepción de la carne. Ok, dentro de esto tenemos algunos puntos. ¿Cuáles son estos puntos? Que tiene que haber una temperatura de ingreso, tendrán que haber algunos controles de verificación tipo de frescura, color, olor, trazabilidad, y lo que tiene que ver con el certificado sanitario de la persona que nos provee dicha carne, ¿verdad? Luego tenemos que tener en cuenta el riesgo de contaminación microbiológica, es decir, saber si esto viene contaminado con salmonella o E. coli. Y tenemos que también, ¿verdad? A la hora de recepcionar la carne, saber qué tipo de carne es. Si es cerdo fresco, ya, o que algo que se puede haber mezclado con res. Luego tenemos el despiece y el picado, ¿verdad? Ese es nuestro segundo paso, ¿verdad? En el proceso. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta aquí? Aquí se separa la grasa y el tejido magro, y luego se pica la carne usando quizás una malla de 6 a 8 milímetros, ¿verdad? Es decir, son medidas muy pequeñas, ¿verdad? Luego tenemos que tener en cuenta la temperatura del trabajo, que tenemos que mantener a menos de 10 grados centígrados. Luego tenemos que obtener lo que es perfectamente una textura uniforme sin calentar la carne. Luego, dentro de la higiene, tenemos que tener una limpieza rigurosa de las picadoras y la superficie, ¿verdad? Como tercer paso dentro del flujo de procesos tenemos lo que es el mezclado con condimentos, es decir, el PPC. Dentro de eso tenemos, ¿verdad? Los condimentos típicos, ¿verdad? Como incluir dentro del proceso la sal, algunos ajos, pimienta, achotes. Muchos de estos son condimentos en polvo que se adicionan a eso. Luego también tenemos la mezcla, ¿verdad? Que este tiempo de mezclado tiene que variar entre 10 y 15 minutos. La temperatura dentro de este paso no tiene que superar los 12 grados centígrados. Y también se tiene que hacer un control crítico de las dosis exactas de nitrito. Como objetivo, ¿verdad? Esto se tiene que lograr la mezcla homogénea sin grumos. Luego, en otro paso, ¿verdad? De lo que es el proceso de manufactura de la longaniza, tenemos lo que es la parte de embutido, ¿verdad? Que es perfectamente saber, ¿verdad? El material, es decir, las tripas naturales o artificiales que lleguen y que tengamos que procesar. También tenemos que evitar el ingreso del aire, porque eso pues puede provocar alguna oxidación en la bolsa. Al igual que también tenemos que dar los equipos, porque o sea, estos embutidos pueden ser de manera manual o neumática, ¿verdad?
¿Cuál es el riesgo que tenemos? Que puede haber una contaminación cruzada si no se limpia bien esto de aquí. Luego tenemos, ¿verdad? El paso de amarre y proporcionada, ¿verdad? Que se atan las porciones con hilo o se segmentan mecánicamente, ¿verdad? Obviamente aquí se tiene que estandarizar el tamaño y la presentación para posterior su venta, y obviamente tiene que tener condiciones de conservación porque inmediatamente esto pasa a refrigerarse a 4 grados centígrados para evitar una proliferación microbiana, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad?, el paso del reposo, que esto se mantiene, ¿verdad? Es decir, se almacena en condiciones de 12, perdón, en condiciones de 4 grados centígrados de 12 a 24 horas. Luego, eh, obviamente aquí en este reposo se integran los sabores y firmeza del embutido y por supuesto, obviamente, se aplican especialmente a recetas o tradicionales o gourmet. Luego viene la parte del empaquetado. ¿Qué pasa con el empaquetado? El empaquetado tiene un método, ¿verdad? Se empaca al vacío en bandejas con film PVC y que obviamente tiene que llevar información obligatoria, como lo puede ser el nombre del producto, los ingredientes que trae, el lote, la fecha de elaboración y vencimiento. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que dentro del empaque el consumidor, es decir, el cliente, tenga la oportunidad de ver eh, y saber cómo se llama, o sea, proteger el producto y prolongar la vida útil, ¿verdad? Luego tenemos el último paso, ¿verdad? Que es la refrigeración y congelación, que obviamente esto se refrigera de 0 a 4 grados centígrados. eh, y obviamente tiene que tener un control constante de temperatura para evitar alguna proliferación bacteriana, pérdida de sabor o textura, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver el flujo de proceso. Siguiendo un poco, ¿verdad? Tenemos obviamente organizaciones nacionales e internacionales que rigen la producción de estos embutidos, ¿verdad? Una de las principales que tenemos, ¿verdad? Dentro de lo que es Nicaragua es el MIFIC, ¿verdad? Que como bien sus siglas lo dice, es el Ministerio de Fomento de Industria y Comercio, al igual que el IPSA, que es el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, incluyendo también el MINSA, que es el Ministerio de Salud. Estas tres juegan un papel fundamental porque si el proceso de elaboración, el proceso de manufactura de la longaniza no está correcto, las empresas pueden ser multadas por no llegar al estándar que estos institutos o ministerios rigen para el poder, ¿verdad?, consumo de esta. Luego tenemos, ¿verdad?, alguna organización internacional, como lo puede ser la Comisión Nacional de Normalización y Técnica y Calidad, ¿verdad? Luego de eso tenemos, ¿verdad?, un poco de lo que tiene que ver el control de calidad. Y aquí nos vamos a detener porque el control de calidad en el proceso de la longaniza es, ¿verdad?, esencial para garantizar un producto inocuo, sabroso y conforme a normas. Obviamente todo esto se tiene que aplicar en cada etapa del proceso para prevenir riesgos microbiológicos y asegurar una composición y presentación adecuada. Luego, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta estos factores que son lo que nos va a dar, ¿verdad?, una calidad en nuestra longaniza para que el cliente esté conforme, ¿verdad? Quizás las personas no lo ven, pero para que la longaniza tenga quizás esos sabores, quizás esa textura, quizás em, esa calidad para que no nos genere un mal, ¿verdad?, en nuestra vida, tiene que llevar algunos controles de calidad físico-químicos, microbiológicos y sensoriales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Dentro de los físico-químicos tenemos, ¿verdad?, la humedad como tal, que tiene que ser menor o igual al 65%, la grasa tiene que ser menor o igual al 30%, la proteína menor o igual al 12%, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos que ver el microbiológico, que ya sabemos que tiene que haber ausencia de salmonella y E. coli dentro, ¿verdad?, ciertos gramos específicos de la misma longaniza. Y por supuesto sensorial, que obviamente tiene que tener un color rojizo uniforme, un olor fresco y que una textura firme. Ok, dentro de las legislaciones nacionales e internacionales aplicadas a la producción de la longaniza, obviamente tenemos que tener en cuenta que hay legislaciones nacionales e internacionales. ¿Cuáles son algunas de estas? Que dentro de las nacionales tenemos lo que son las normas NTON, ¿verdad?
que ya tenemos la primera, que es la NTON 03021-05, que tiene que ver, ¿verdad?, con los productos cárnicos procesados. Luego de esto tenemos la norma técnica NTON 11024-02, que tiene que ver con la BPM, ¿verdad?, o como sus siglas lo dicen, las buenas prácticas de manufactura. Luego también tenemos la NTON ISO 22000 del 2005, que es el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Dentro de las legislaciones internacionales que tenemos, encontramos lo que puede ser el Códex Alimentario CXS 304R 2011. Tenemos, ¿verdad?, también lo que es el reglamento CE número 853-2004 de la Unión Europea. Luego tenemos el FCIS USDA de los Estados Unidos y algunas normas ISO que ya las conocemos, ¿verdad?, que son la ISO 22000 y la ISO 9001, ¿verdad? Ok, luego tenemos alguna de los equipos y tecnologías usadas, ¿verdad? Nosotros lo pusimos imágenes de cierta manera pequeñas, quizás no a la magnitud industrial, pero sabemos de que todas estas máquinas existen a manera industrial, ¿verdad? Tenemos balanzas electrónicas que perfectamente se utilizan a la hora de que se recibe lo que es, ¿verdad?, la materia prima, es decir, todas las carnes de cerdo que se pesan para saber la cantidad que llegan, y puede ser también para pronosticar cuánta cantidad de longaniza podemos sacar o abordar, ¿verdad?, de esta materia prima que llegó. Luego tenemos picadoras industriales que, como hablamos anteriormente, muchas veces se utilizan mallas de 6 a 8 milímetros que hacen que la carne salga de forma pequeña, ¿verdad?, y que ya vaya teniendo esa textura o esa forma característica de la longaniza. Luego tenemos, ¿verdad?, dentro de eso lo que puede ser una embutidora. Tenemos cámaras de refrigeración, que eso es muy común, ¿verdad?, dentro de las industrias, porque al final de cuentas, al ser un producto de embutido, pasa mucho tiempo, ¿verdad?, bajo condiciones específicas, como lo puede ser las temperaturas de 0 a 4 grados, ¿verdad?, que se almacenan. Luego hay congeladores industriales que, igual que la cámara de refrigeración, ya los congeladores industriales es para mantener el producto, ¿verdad?, y que no haya ah, algún brote, ¿verdad?, de microbacterias dentro de la misma longaniza, que haga que esto se deteriore, ¿verdad?, o que no alcance el control de calidad que nosotros esperamos para los clientes. Tenemos un termómetro digital que es para saber, ¿verdad?, obviamente la temperatura a la que se utiliza, ¿verdad? Perdón, para saber la temperatura que tiene la longaniza, ¿verdad?, de manera industrial, como también hay amasadoras, que básicamente ya es el tema del empaque, ¿verdad?, que es para que tengan ese, esa forma, ¿verdad?, o ese tamaño característico, y que unas no sean más grandes que otras y así. Tenemos, ¿verdad?, normal, a veces de trabajo donde la gente eh, viene y controla, ¿verdad?, la calidad del producto final de lo que puede ser la longaniza, y por supuesto la selladora a vacío, que es como normalmente se le presenta eh, a las personas dentro de los supermercados y así, ¿verdad? Antes de terminar, porque aquí termina nuestra presentación, me gustaría abordar una parte que me parece muy esencial de todo esto, y es, el, ¿verdad? Lo que es el diagrama de Chicago. Dentro del diagrama de Chicago, pues representamos algunos problemas de calidad dentro de la producción de la longaniza, como lo puede ser, ¿verdad?, dentro de la materia prima, el mélodo, la mano de obra, y cuáles son estos, ¿verdad? Luego de la materia prima tenemos, ¿verdad?, la carne de grasas oxidadas, los condimentos vencidos y la coloración anormal, ¿verdad? También tenemos, ¿verdad?, dentro del mélodo lo que es la exposición al aire, proporción de grasa, eh, o agua incorrecta y falla en la formulación. Y dentro de la mano de obra tenemos, ¿verdad?, la falta de mezclado, lo que puede ser el embutido manual sin compactación y falta de capacitación y empaque eficiente. Dentro de esto nosotros, ¿verdad?, agregamos más, pero para no hacerlo tan repetitivo, pues mencionamos alguna de ellas, ¿verdad?, para que lo que nos haga, ¿verdad?, tener un producto final defectuoso, ¿verdad?
Bueno, profesora, esto es lo que nosotros queríamos abordarle. Como ya bien le dijimos, ¿verdad? Esto es parte de nuestro informe, ¿verdad? Eh, que nosotros tenemos, ¿verdad? A manera escrita, ¿verdad? Y por supuesto la presentación para que se pudiera realizar lo que es este video, ¿verdad? Más que nada, pues muchas gracias por su atención y me gustaría pues finalizar. Gracias, profe.